Buenas tardes. Sería para mí un honor haber escrito la Revolución Tradicional, pero quiero aclarar que la obra es de León Trotsky, ¿no es cierto? Es quizás una obra absolutamente clásica de destino incierto, cosa que contamos sí en el prólogo es nuestro, pero quizás al día de hoy sea el examen más exhaustivo del proceso de burocratización de la URSS. Entonces era una aclaración necesaria. Bueno, yo siempre sugiero cuando tenemos, digamos, este tipo de actividades, apagamos celulares, eso es opcional, como si estuviéramos en el cine, en los cines de antes. Y quería hacer dos consideraciones previas. Primero, hoy en un programa, una periodista me preguntaba sobre la vigencia de la Revolución Rusa. Y me parece que es el tema central, porque no es que la Revolución Rusa, digamos, sea para la inmensa mayoría de la población o cualquier trabajador o joven o compañera que forme parte de un debate, un hecho asumido como solución a las contradicciones que plantea este régimen social hoy. Y nosotros nos consideramos herederos de esa Revolución Rusa, defendimos esa Revolución Rusa y decimos que es una salida a, digamos, la bancarrota que está ofreciendo el capitalismo hoy. Pero no es una batalla fácil. Y es importante advertirlo. Porque cuando ustedes polemicen con alguien sobre la Revolución Rusa, bueno, les dirá un conjunto de cosas, la burocratización, los crímenes de Stalin, claro. Y en este punto, digamos, me parece importante hacer hincapié en cómo nos convencemos nosotros de esa vigencia. Les cuento una anécdota. Digamos, vieron que están los periodistas que acompañan a nuestros candidatos durante toda la jornada. Se meten medio en la vida política y privada. Entonces, un periodista de La Nación acompañó a Néstor Pitrola por una serie de escenarios que eran su jornada político-electoral del día. ¿Se escucha bien en el fondo? No, eso no. Si no, hasta que lo solucionemos, usar lo otro se puede hacer. Pero... bueno. Entonces, ¿ahora se escucha? Entonces el periodista en un momento llega al local nuestro, al local central, e interroga a un compañero que trabaja con el periódico, forma parte del consejo de redacción, y le pregunta cuántas horas trabaja. Dice, 8 horas, a veces 10. Y qué notable, le dice el periodista, porque en una causa que no tiene un desenlace victorioso a la vista, porque no es que yo vea la Revolución Socialista en un plano relativamente inmediato, y vos, sin embargo, tenés una tenacidad enorme en alimentar esa causa. Mi compañero se quedó medio inmóvil, no sabía cómo responder. Pero de alguna manera está indicando también las dificultades. Ustedes no se olviden que a partir de la caída del muro de Berlín, la burguesía mundial consideró que la Revolución Socialista había pasado a ser un tema histórico, no actual. Si ustedes ven la historiografía sobre el punto, van a encontrar un conjunto de autores, y algunos que forman parte de la tradición académica, que consideran que la revolución bolchevique fue hasta cierto punto un golpe de Estado afortunado, en un conjunto de circunstancias que favorecían esa acción. Entonces, esta reflexión previa es simplemente para saber, digamos, lo serio del cometido que tenemos. Si queremos defender la vigencia de la Revolución Rusa como salida a los males que el capitalismo plantea hoy. Primera cuestión. Lo segundo es que le damos importancia al debate. Yo voy a fijar algunos conceptos
voy a rememorar otros que me parecen sustanciales desde el punto de vista, digamos, de cómo encarar el tema, pero he aprendido que los debates muchas veces perfeccionan la elaboración. Es como si estuviéramos escribiendo la historia y la vigencia de la Revolución Rusa a partir del aporte colectivo de todos. Finalmente, esto también es una tradición del partido bolchevique, que fruto, digamos, de lo que significó la prostitución del estalinismo, aparecía como un aparato absolutamente vertical, centralizado, incapaz, digamos, de los menores debates, y no ha habido organismo quizás más vivo en la historia de la izquierda mundial que este partido bolchevique. Yo siempre recuerdo en este punto, digamos, hay un momento crucial en 1917, que cuando Lenin ha pactado con los alemanes el ingreso en Rusia en ese famoso vagón presentado que ustedes habrán escuchado, y Jacques Marie, que ha escrito un libro sobre Lenin, que tiene la virtud de tomar archivos secretos que hasta ahora no se conocían, dice que cuando Lenin llega, digamos, a Finlandia y cruza Rusia y toma el tren, en el tren está Kamenev, y Kamenev ha sido, digamos, prácticamente el codirector del periódico bolchevique, que ha planteado el apoyo al gobierno provisional. El apoyo al gobierno provisional, que significa el apoyo al gobierno con la burguesía liberal, que está negando las aspiraciones elementales de las masas en ese momento. Y entonces Lenin le dice a Kamenev, ¿cómo es posible que estén escribiendo las barbaridades que están escribiendo? Y Jacques Marie agrega, pero en ese tono paternal de Lenin, que hacía que nadie pudiese considerarse su enemigo, relatando un cuadro, de alguna manera, de debate también en el seno del partido. Yo les quería decir, ustedes en la clase anterior vieron la derrota del golpe de Kornilov. La derrota del golpe de Kornilov prácticamente les diría que es una secuencia determinante de la toma del poder, porque ha caído el gran operativo de la burguesía del alto mando ruso para liquidar la organización soviética y liquidar a la izquierda revolucionaria que está alimentando esa organización soviética. Es decir, prácticamente Lenin, cuando se produce esa derrota en un tiempo enormemente breve, dice, bueno, prácticamente la toma del poder ya está a la orden del día. Y en este punto, digamos, todo el debate gira en torno a ese leitmotiv y vamos a asistir de alguna manera al intento agónico de Kerensky y la burguesía liberal de tratar de remontar un gobierno que, sin embargo, no tiene sustento ni base social. Es una suerte de visión fantasmagórica de un gobierno que no tiene poder. Se va a convocar digamos, a una conferencia nacional donde va la Duma, van representaciones de los sindicatos y de los soviets, se va a constituir un preparlamento y se ha producido un debate crucial sobre un gobierno de coalición, el mismo debate de antes. Un tema que en general ha sido poco estudiado es el tema del Frente Popular en la Revolución Rusa. Porque si ustedes analizan los gobiernos sucesivos provisionales desde la Revolución de Febrero, van desenvolviéndose como gobiernos de Frente Popular en el sentido de esa definición de gobiernos de la sombra de la burguesía con direcciones del movimiento de masas que reflejan su ala conciliadora, su ala colaboracionista con la burguesía, el ala que no quiere desenvolver, digamos, las aspiraciones elementales de las masas. Y ese es el último intento. Y la discusión se va a polarizar en torno a si se avala un gobierno de coalición o se rechaza.
Y al romper con el gobierno de coalición, se vuelve a replantear el tema del gobierno de los soviets. ¿Ven? Acá tienen un primer problema político planteado. Pero el segundo problema político que van a encontrar acá es un dato de la realidad que es imprescindible tomarlo en cuenta. Y si ustedes incluso toman las fechas de agosto, de septiembre y de octubre, lo van a mirar de una manera, digamos, muy clara. El gobierno nuevo de coalición se va a constituir a finales de agosto y en el Soviet de San Petersburgo, que es el más importante de la nación, por primera vez, lo decimos aquí, va a haber el 30 de agosto una moción del Soviet de San Petersburgo, el más importante de la nación, contra el gobierno de coalición. Por primera vez, el planteo bolchevique contra el gobierno de coalición va a ser aprobado por el soviet más importante de Rusia. Y días después, León Trotsky vuelve a su cargo de presidente del Soviet de San Petersburgo. Era su cargo histórico. También como un signo de la afirmación política de los bolcheviques en los consejos obreros. No quiero dejar pasar una cosa que quizás ustedes no sepan y que es importante. En un balance que hace Trotsky 3 años después, dice una cosa muy interesante, que habían obtenido este dominio los consejos obreros, que se va produciendo esta evolución favorable a los bolcheviques, y sin embargo, la cúpula de los sindicatos seguía en poder de los mencheviques y de los socialistas revolucionarios. La organización política soviética estaba por delante en su evolución que el cuerpo sindical. Y acá se va a plantear un debate dentro mismo del partido bolchevique que va a insumir un tiempo de elaboración sobre si boicotear o no ese preparlamento, como al mismo tiempo, obviamente, repudiar ese gobierno de coalición. Esto va a llevar a una serie de debates encontrados que de alguna manera se van a zanjar finalmente con una conferencia extraordinaria del partido bolchevique, donde se va a replantear el tema del repudio a ese gobierno de coalición y de la preparación de la toma del poder. Y aquel debate que yo les comenté en esta, digamos, anécdota de Lenin desembarcando en Finlandia, con un sector que está apoyando el gobierno provisional del partido bolchevique, se va a volver a reproducir. Una fracción interna del partido bolchevique y de su dirección no va a comulgar con la idea de tomar el poder. Se va a plantear un fuerte debate interno. Lenin va a plantear la expulsión de Kamenev, que es uno de los líderes de esta fracción, y finalmente en el fragor de los acontecimientos, el desenvolvimiento de la toma del poder, esa sanción va a quedar, a partir de la renuncia de Kamenev y luego su reingreso al Comité Central, como un episodio de la lucha interna que se desenvolvió en la toma del poder. Y también se va a plantear un cuarto debate que creo que es importante. Lenin va a plantear prácticamente desde Kornilov que las condiciones para la toma del poder están planteadas. Trotsky está de acuerdo. Pero sin embargo se va a plantear una divergencia que es muy aleccionadora, porque Trotsky dice lo siguiente: esperemos hasta el 20 de octubre que se va a reunir el Congreso Nacional de los Consejos Obreros y allí adoptamos el planteo de la toma del poder con la institucionalidad que nos da ese Congreso. Y Lenin va a decir: tenemos que ir a ese Congreso, sin embargo, con la garantía de la toma del poder ejecutado. Porque si no,
los tiempos para la toma del poder pueden llegar a desenvolverse en nuestra propia contra. Entonces se organiza lo que se llama en aquel tiempo un comité de organización que va a tomar lugares neurálgicos, y el Congreso de los Soviets va a recibir la información de que el gobierno de los trabajadores se ha colocado, digamos, en el centro de la vida política de Rusia. En ese punto, digamos, es importante tomar en cuenta este desenvolvimiento, porque está planteando hasta cierto punto las divergencias en el seno mismo del partido bolchevique sobre la cuestión urticante, que es el momento apropiado y la garantía de la toma del poder. Ahora bien, cuando se desenvuelve esta nueva realidad de un gobierno de trabajadores en 1917, la pregunta de esta periodista sobre la vigencia se planteó de una manera natural. Ahora, cuando uno tiene que reivindicar la vigencia de la Revolución Rusa, es muy importante cómo respondemos. ¿Dónde está la vigencia, en primer lugar, de la Revolución Rusa? En la acción de la clase obrera. La acción de la clase obrera en un periodo histórico que está caracterizado por la descomposición de este régimen social. En la acción de la clase obrera frente a la bancarrota capitalista. ¿Y por qué insisto en el tema de la clase obrera como acción? Porque Lenin no es el inventor de los soviets. En 1905, Lenin se entera que se han creado los soviets. Y más, Lenin luego va a hacer una lectura crítica de la intervención del partido bolchevique en 1905 por no haber desenvuelto una política de intervención más audaz. Porque dice, nosotros estábamos en el debate sobre hasta qué punto el soviet expresaba una orientación del partido bolchevique o del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. ¿Ven? Pero la palabra soviet, la palabra Consejo Obrero, surge como una creación de las masas. La clase obrera es creadora. En este país, la clase obrera recreó los piquetes en el proceso de 2001-2002. Uno podría decir, bueno, pero los piquetes ya son una creación de la clase obrera hace mucho tiempo. Sí, los piquetes antes eran la garantía de la huelga. En los albores del siglo pasado, en el movimiento obrero inglés. Pero acá la clase obrera argentina lo utilizó como un mecanismo de defensa frente a la degradación moral, social, física que enfrentaba la desocupación, ocupando las rutas, porque ya no tenía las fábricas. La clase obrera es creadora y es su acción la que determina en este punto, digamos, esa vigencia que está planteada también al día de hoy. Ustedes ya vieron en una de las clases que tuvieron el tema del objetivo universal que planteó la Revolución Rusa. Este tema, digamos, de que la Revolución Rusa se planteó un objetivo que es la liquidación de la explotación del hombre por el hombre, un objetivo universal si los hay. Es decir, ustedes fíjense que la primera revolución en la historia, que es una revolución obrera, que se presenta a sí mismo como ejecutor de una tarea que va a significar el fin del agobio para todas las clases sociales, oprimidas. Eso es una novedad histórica. Y es muy importante tomarlo en cuenta porque esto es lo que plantea una conmoción política a escala de la clase obrera mundial pocas veces vista. Ustedes toman el ejemplo de Latinoamérica. La primera huelga general en Brasil se produce ¿cuándo? En 1917. Y la Revolución Rusa es uno de sus factores.
En 1917 comienza el proceso de ruptura en Argentina del Partido Socialista y el proceso de construcción de lo que en un primer momento aparece como la creación de un partido revolucionario en el Partido Comunista. ¿Hasta qué punto la Semana Trágica nuestra de 1819 no es un producto de la moralización y de la confianza de la clase obrera después de la Revolución Rusa? Es un fenómeno cultural, es un fenómeno de intervención de la clase obrera, de reforzamiento de la lucha por las 8 horas, de características no vistas hasta ese momento. Eso se refleja en todos los ámbitos. Yo suelo comentar lo que se llaman los tangos prohibidos. En aquel momento el tango era una música de excelencia, digamos, para las capas populares y demás. Y hay una serie de tangos prohibidos que hablan de la revolución bolchevique. Acá, miren, Se viene la maroma. La escribe Enrique Delfino y Manuel Romero, que son autores de tangos, de muchos tangos. Cachorro de bacán, anda achicando el tren. Los ricos hoy están al borde del sartén. El vento del Cobán, el auto y la mansión, bien pronto rajarán por un escotillón. Parece que está lista y ha rumbeado la bronca comunista para este lado. Tendrás que laburar para morfar lo que te van a gozar. Pedazo de aragán, bacán sin profesión, bien pronto te verán chibudo y sin colchón. Y sigue. No lo van a escuchar en autores de esta época. Yo creo que tenemos que detenernos una y otra vez en el tema de la vigencia de la Revolución Rusa. Porque el capitalismo, la expansión del capitalismo, va a significar sobre todo la expansión del proletariado, la expansión de la clase obrera. Hoy un periodista me decía, ¿cómo puede ser que en un país de 150 millones de habitantes, de 70 millones de campesinos, una clase obrera que no llega a los 20 millones, se convierte en líder político de una revolución obrera con apoyo campesino? Bueno, esa es la gran lección. La clase obrera, que por el grado de concentración al que la ha llevado el capitalismo, porque la lleva a ese rasero común de que lo que tiene ese trabajador solamente son las manos como activo propio frente a la explotación del capital, y eso significa también una concentración, una unidad de propósito, o por lo menos la base para esa unidad de propósito. Y esto, de alguna manera, lo expone Marx en una carta a un amigo de él que se llama Weidenmayer en 1873. ¿Y Marx qué le dice? Le dice, mucho antes que yo, hay historiadores que han descubierto la lucha de clases. No es que yo inventé la lucha de clases. No. En realidad, el desarrollo histórico de la lucha de clases, la anatomía de las clases, estaba estudiado desde antes que yo. ¿Qué aporté yo? Lo que yo aporté fue el problema de la existencia de las clases vinculadas a determinadas formas de producción. Por ejemplo, el siervo en la Edad Media. ¿Está claro? Y en esto quiero hacer una pequeña digresión. Cuando Marx hace este análisis, se refiere a Europa. Y más, se refiere en particular a Europa occidental. Y esto se lo aclara Marx en una carta a Vera Sassoulitch, cuando Vera Sassoulitch le plantea la posibilidad de que la comunidad primitiva rusa se convierta, sin pasar por un proceso traumático, en un proceso que eslabone con una revolución de características socialistas. Entonces, Marx dice, ¿qué es lo que yo aporté? Lo que yo aporto sobre todo son dos cosas. La dictadura del proletariado
la lucha de clases que conduce a la dictadura del proletariado. Y esta dictadura del proletariado, como transición hacia la abolición de todas las clases y a una sociedad sin clases. 1873. Ustedes acá, en ese punto, digamos, de alguna manera, van a apreciar que lo que define Marx es un nuevo peldaño. Hay una clase social que, usando un término católico, si ustedes quieren, se presenta a sí mismo como redentora del conjunto de las clases sociales en el mundo y en un universo en el cual se plantea la extinción de esas clases. Esto es una novedad histórica. Uno podría decir que la clase obrera como sujeto histórico venía de antes, porque de alguna manera la clase obrera había formado los poderosos partidos obreros socialdemócratas en toda Europa. La clase obrera protagonizó la Comuna de París. La Comuna de París fue una experiencia de algunos meses, gobierno obrero. 80.000 obreros muertos. Ahora, es la continuidad también de una tradición. Esta clase obrera retomó un derrotero histórico que lo tuvieron en su momento los Levelers en Inglaterra, que querían avanzar más allá de la revolución burguesa británica y decían, tenemos que plantearnos la igualdad social. O la izquierda jacobina de la Revolución Francesa. Marat. La clase obrera retoma esa tradición. Ojo, la clase obrera no nace de un proceso político independiente de la tradición anterior de la Revolución burguesa. En las fábricas, en los lugares de trabajo de la Revolución Industrial, se leen los textos del jacobinismo en 1840. Y es la superación del jacobinismo lo que va a encarnar el bolcheviquismo. Ahora, ¿cuál es la peculiaridad en este aspecto de la Revolución Rusa? Es la primera revolución obrera victoriosa y que se sostiene. La primera revolución obrera que triunfa y se sostiene. Lenin tiene un rato, casi le diría, de euforia, cuando dice, hemos pasado el día en que aplastaron la comuna. Hemos pasado la prueba, lo cual es interesante también, porque revela incluso la propia apreciación de Lenin sobre la empresa que se estaba construyendo y los peligros que amenazaban a esa empresa. Y no se ha detenido, me parece, la consideración política lo suficiente en lo que ejecutó la Revolución Rusa. En particular en su periodo revolucionario del 17 al 23 y extendidamente uno podría decir hasta el 27. La Revolución Rusa entrega la tierra. La Revolución Rusa suscribe la paz. La Revolución Rusa anula la deuda externa. La Revolución Rusa resuelve la igualdad absoluta de la mujer y el derecho al aborto. La Revolución Rusa, frente a un imperio zarista que es opresor de nacionalidades, le otorga la autodeterminación nacional a todas las naciones sometidas, incluso el derecho a extinguirse. Y Rosa Luxemburgo va a criticar esta decisión del gobierno soviético. Pero es decir, finalmente, ustedes le dieron la autodeterminación nacional a naciones que luego se volvieron aliados del imperialismo alemán. Y Lenin
le va a responder que la tarea de los revolucionarios es, con independencia del desarrollo ulterior, forjar la conciencia y crear la autoridad de que la clase obrera no es creadora de un Estado opresor. La Revolución Soviética va a determinar la libertad absoluta para los homosexuales y va a eliminar todo tipo de discriminación de género. En 1917 y en Gran Bretaña, la potencia imperialista se deroga las penalidades sobre la homosexualidad en 1967, 50 años después. Si no se aprecia esto, de alguna manera, nosotros nos quedaríamos a medio camino. La Revolución Soviética va a colocar a Rusia, a la vieja Rusia, a la atrasada Rusia, en el terreno más elevado de las libertades políticas, en manos de un gobierno que es el gobierno de la mayoría de los explotados, pero que ejerce su función de dictadura sobre la contrarrevolución. Finalmente los soviets no son votados por los empresarios. Pero es muy importante reivindicar esto porque está expresando una tendencia histórica, la Revolución Rusa. Y esa tendencia histórica, la burguesía la ha tratado de anular y la trata de anular. Algunos de los que están acá, los que tienen más edad, se van a acordar que cuando se planteaba que como la clase obrera iba reduciendo su peso en el conjunto de la sociedad, había menos obreros industriales que antes, ¿sí? Perdía su condición de candidata a erigirse en sujeto social de un proceso revolucionario. Casi les diría que fue gran parte del planteo liminar del centro-izquierda. Con lo cual planteaba, digamos, una asociación de clases que no tuviera que ver con la dirección de la clase obrera en el proceso antiimperialista, en el proceso de lucha por una reorganización social. Ahora, si fuera solamente por el tema social, se impugnaba la posibilidad de desarrollo de la clase obrera en función de la robotización, de la automatización. Hoy estamos asistiendo, con la incorporación de la clase obrera china, con la incorporación de la clase obrera de los países que antes estaban considerados los estados obreros degenerados, en uno de los momentos más altos de constitución de la clase obrera en la historia del movimiento obrero mundial. Es interesante en este punto que, y respondiéndonos otra pregunta, ¿por qué en Rusia? Porque Rusia era el país más atrasado de toda Europa. En las primeras consideraciones políticas que habían hecho Marx y Engels, presumían que una revolución se iba a producir en los países más avanzados. Cambiaron esa mirada, en particular a la luz de la evolución en Rusia, de este tema justamente de la comuna rural, del terreno comunitario que esa comunidad rural defendía y que por lo tanto podía dar lugar a una lucha por la defensa de esa comunidad rural contra el zarismo. Y es interesante porque en un balance que Lenin hace 3 años después y que reivindica un texto de Kautsky de 1902, muestra una cosa que es muy interesante. Los centros de la revolución proletaria no son siempre los mismos. Por ejemplo, primera mitad del siglo XIX,
una parte de la actividad del movimiento obrero se centra en Francia. Y en Inglaterra se forma el movimiento cartista, que va a dar lugar a la primera irrupción política de la clase obrera. Esto es interesante. El primer movimiento de la clase obrera como clase social en Gran Bretaña, 1840-1836, se da sobre la base de la famosa carta, cartismo, que va a plantear como consigna central la reivindicación política del voto para la clase obrera. El movimiento organizado de la clase obrera nace como movimiento político no reivindicativo. Pero luego ese centro se traslada en 1850 a Alemania. Y justamente este texto que reivindica Lenin muestra que Kautsky, a la luz de las grandes huelgas que se han producido antes de 1905 en Rusia, dice que el centro revolucionario se está desplazando hacia Rusia, hacia el oriente. Y es posible, dice Kautsky en 1902, que lo que hoy vemos como el centro de la beligerancia de la clase obrera en Europa Occidental se convierta en el centro de la reacción y que los revolucionarios rusos tengan que enfrentar la reacción de los estados de Europa Occidental. Porque aquí hay una cosa que es interesante. La revolución rusa se produce en un régimen social, el capitalismo, que ha unificado todo el mercado mundial, pero donde el eslabón débil de esa cadena capitalista es Rusia. Porque en Rusia no se ha eliminado todavía rasgos de la servidumbre del campesino. Porque no se ha producido el desenvolvimiento del artesanado que va a conducir finalmente a una evolución natural de una burguesía nacional poderosa. Y entonces Lenin va a decir: hemos hecho la revolución en el eslabón débil, el más preñado de contradicciones, pero a su vez, este eslabón es el eslabón que, para que se sostenga, tiene que vincularse con la revolución socialista mundial. Y acá viene el famoso debate, que ustedes quizás lo vieron, en el sentido de que Rusia es un país atrasado, forma parte de la economía mundial, y en esta economía mundial se han desenvuelto todas las tendencias que están presentes en el periodo histórico de hoy. Finalmente, en esa Europa de 1917 estaba presente el imperialismo. En esa Europa de 1917 estábamos asistiendo a un modo de descomposición capitalista que lleva a la Primera y Segunda Guerra. No hay periodo histórico en la historia de la humanidad que en el lapso de prácticamente 50 años se desenvuelvan dos guerras mundiales con la matanza que se operó. Y en este punto, digamos, este modo de descomposición capitalista, y Trotsky lo dice justamente en particular en este libro que se está ofreciendo aquí, Rusia no está maduro para la revolución socialista, pero el resto de la economía mundial sí. Y en este aspecto, aquí juega el papel del eslabonamiento. Y por este lado se crea una instancia, la toma del poder, que es una referencia para el resto de las clases. Esto es muy importante. Es una revolución obrera que triunfa, es una revolución obrera que se sostiene, y es una revolución obrera que se convierte también en fenómeno internacional porque le está mostrando al resto de la clase obrera de los países que no son eslabones débiles como Rusia, la posibilidad de tomar el poder. Por favor. Esta descomposición es manifiesta. Miren, tan estamos en presencia del modo de composición capitalista como en aquel tiempo, que hoy tenemos en realidad todas las contradicciones de aquel tiempo agravadas. En 1917
si ustedes sacan lo que fue la catástrofe que se precipita sobre Rusia y la guerra mundial, pero es un periodo en el cual el capitalismo tiene sus crisis habituales, sobreproducción de mercancías, sobreproducción de capitales, pero logra reemplazar al trabajador cesante. En una etapa de expansión, el capitalismo hasta cierto punto puede absorber la masa de desempleados. Hoy ya no. Hoy ya no. A ver, principios del siglo pasado había pleno empleo en los primeros años del siglo en Estados Unidos. Hoy, la burguesía mundial plantea la existencia de un subproletariado. Cualquier análisis del Banco Mundial, cualquier análisis del Fondo Monetario Internacional, les va a decir lo siguiente. ¿Por qué necesitamos la asignación universal por hijo? ¿Por qué estamos discutiendo el ingreso ciudadano? ¿Vieron que se discute el ingreso ciudadano en Europa? ¿Está claro? Sobre la base de que el capital ya no puede garantizar el pleno empleo y ese empleo que tenían nuestros papás o nuestros abuelos. Y entonces plantean la asignación universal por hijo como una asignación asistencial que no excluye al trabajador del consumo, y públicamente se dice eso en los papeles del Banco Mundial, porque ese ingreso le permite a ese hombre o mujer comprar mercaderías de segunda mano, tener una casucha donde tiene un cable y puede ver fútbol o una serie, pero volver al trabajo permanente no. Asistimos a los recursos de emergencia del capital frente a una crisis social que no tiene resolución para el propio capital. En este punto estamos peor que en 1917. En este punto también, ustedes vieron en su momento hasta qué punto, digamos, el proceso de conciencia de los revolucionarios rusos sobre que se abría un periodo de guerras, revoluciones, transformaciones políticas a escala histórica, está presente en la conformación del Internacional. No sé si ustedes se dieron cuenta, la diferencia entre la Tercera Internacional y las anteriores es inmensa. La Primera y la Segunda Internacional se arman sobre la base de una suerte de asociación de organizaciones obreras, lógicamente que se remiten a un programa, pero no tienen la centralización que sí tiene la Tercera Internacional. La Tercera Internacional está concebida como un Estado mayor donde se tiene que plantear el tema de cómo construimos los partidos revolucionarios que van a proceder a la toma del poder en otros países a partir de la experiencia de la Revolución Rusa. Acá tiene una diferencia, digamos, notable. Y acá me voy a detener en dos cuestiones. Una, la Revolución Rusa no fue producida por la Guerra Mundial. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. La Revolución Rusa no fue producida por la Guerra Mundial. En realidad, en 1909-1910 comienza un ascenso vigoroso de la clase obrera rusa. Y la decisión del zarismo de entrar en la Primera Guerra Mundial tuvo como uno de sus condimentos provocar un desvío en las masas frente al desenvolvimiento de un ascenso revolucionario ruso. Esto es muy importante. Claro, no es que la guerra desenvolvió las contradicciones, no. Se retomaba el rumbo de la revolución que se intentó soviética en 1905, por lo tanto, el zarismo discutió una alternativa que llevara a una pasión patriotera a las masas y desviara el objetivo revolucionario. Luego, cuando la catástrofe militar de Rusia desenvolvió de nuevo todas las tensiones revolucionarias,
Asistimos al renacer de ese periodo. Pero lo segundo que le quería decir, la construcción de la Tercera Internacional no nace de la Revolución. Hay autores, incluso algunos que se presentan como autores de fuste, que dicen que en realidad la Tercera Internacional fue una creación del Estado Obrero Soviético. No, no. La creación de la Tercera Internacional está en las dos últimas cláusulas de las tesis de abril. Y curiosamente, cuando Lenin expone y tiene esa derrota primero y esa victoria después en que le aprueben las tesis de abril, que significa romper con el gobierno provisional y plantear todo el poder a los soviets, hay dos cláusulas que los bolcheviques, el partido bolchevique, no aceptan. Una es la creación de la Tercera Internacional. ¿Por qué? Porque consideran que hay que crear todavía un terreno común de persuasión con los elementos de la Segunda Internacional. Dos, no aceptan tampoco el cambio de nombre, Partido Comunista, que refiere a la comuna, Partido de la Comuna. ¿Y por qué no quieren el Partido Comunista? Por la misma razón. Porque se quiere mantener un puente tendido a la socialdemocracia y a la socialdemocracia internacional. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera la concepción de Lenin de un Estado Mayor tiene que ver con un periodo de desenvolvimiento revolucionario muy agudo. Ustedes no se olviden que si yo sigo el proceso del 17, nada más que hasta el 23, voy a tener 1917 Finlandia, revolución frustrada. 1918 revolución en Alemania. 1919 revolución en Hungría. En todos los casos con desarrollos soviéticos y profundos procesos revolucionarios. Voy a tener en 1919-1920 revolución en Italia. Voy a tener en 1921 de nuevo revolución en Alemania. Voy a tener en 1923 de nuevo revolución en Alemania. Todos estos procesos se frustraron. En el balance que Trotsky hace, en particular de la frustración de 1923, ¿qué dice Trotsky? Estamos pagando el precio de no tener partidos bolcheviques estructurados en Europa. Y ese es un tema de debate. Rosa Luxemburgo no quiere romper, digamos, con su corriente política, con las corrientes que conforman en su momento el Partido Independiente de la Socialdemocracia Alemana. Es una decisión, a su vez, del viejo Partido Obrero Socialdemócrata Alemán. Posterga esta decisión. Ese debate se reproduce en Italia. Y Lenin considera que el tiempo de la ruptura ya está planteado maduramente en 1914, cuando estos partidos se alinean con la burguesía imperialista. Es interesante esto porque Hobsbawm, ¿quién va a ser el mayor impugnador de la Tercera Internacional? Hobsbawm, el historiador. El gran error de los bolcheviques es haber creado la Tercera Internacional como una organización o un intento de organización estructural y centralizada, porque rompió puentes con la socialdemocracia a la cual estaban adhiriendo gran parte de los obreros de Europa. Fíjense qué interesante el debate. Él dice, posterguemos la decisión de un partido estructurado, organizado en función de la perspectiva de un gobierno de trabajadores, de repetir la experiencia soviética, a la espera de una conferencia con los obreros alemanes. Y Lenin insiste en la necesidad de esta ruptura para darle una solidez al instrumento que tiene que llevar a las masas al poder. Porque acá la acción de la clase obrera está. Se forman soviets en Finlandia, se forman soviets en Alemania, se forman consejos obreros en Italia, se forman soviets en Hungría. La debilidad, en este caso, es ese instrumento prodigioso que es el partido. Siempre estoy sobre la vigencia, como ustedes se darán cuenta.
La Revolución Rusa domina toda la escena mundial desde el 17 en adelante. En el activo de la Revolución Rusa hay que colocar la derrota del nazismo alemán. La guerra mundial prácticamente finaliza en 1943, en la derrota de las tropas nazis en Stalingrado. Gran parte de la consecución posterior son las maniobras de los gobiernos aliados para evitar que el Ejército Rojo desenvuelva un avance mayor. La bestia nazi fue liquidado por los soldados del Ejército Rojo. ¿Burocratizado? Sí. Pero no tiene que preguntarse hasta qué punto los soldados del Ejército Rojo también estaban defendiendo en parte aquella tradición de la Revolución Soviética que planteó la reorganización social sobre una base totalmente distinta a la imperante bajo el capitalismo. No hay revolución que ustedes quieran registrar, revoluciones que han significado, digamos, la liquidación de las bases sociales del capitalismo en China, en Cuba, que no hayan invocado o tomado como referencia la Revolución Soviética. Y en este punto, esta influencia colosal tiene también que ser hecha al propio partido bolchevique en un escenario histórico donde los partidos han sido devaluados. Que no se olviden finalmente que tenemos toda una corriente política histórica que desprecia el partido, que llama a formar movimientos, que llama a formar construcciones políticas plurales. Ahora, ¿es mérito de la construcción de un partido obrero revolucionario? La Revolución Soviética. Y si ustedes analizan la evolución de 7 meses, piensen por un minuto lo siguiente, son 7 meses, entre febrero y octubre. Y si ustedes aprecian la magnitud de los virajes tácticos y políticos, se sorprenden. El partido bolchevique estaba enderezado al apoyo al gobierno provisional de Frente Popular que postergaba todos los reclamos de las masas en función de una asamblea constituyente que no tenía fecha. Y el partido bolchevique, la fracción que representa a Lenin, va a llamar a romper con ese gobierno provisional y no solamente levantar los reclamos, esto es muy importante lo que les voy a decir. El partido bolchevique llama a actuar. El partido bolchevique nos llama a propagandizar que se entreguen las tierras. Llama a ocupar las tierras. Forma soldados que son campesinos y que han sido ganados por la causa bolchevique para mandarlos al interior y organizar la toma de tierras. El partido bolchevique no llama a elegir consejos obreros en las fábricas e implantar el control obrero. Llama a los trabajadores que lo implanten. Esto es muy importante porque es la acción directa de un partido que está transformando la realidad en función de la política que desenvuelve. Esta vertiginosidad en los cambios, ustedes lo van a notar digamos, en los procesos que después se van a dar cuando se produce la posibilidad de las jornadas de julio, de una movilización prematura donde solamente la efervescencia y la organización revolucionaria se concentra en San Petersburgo. Y el partido bolchevique dice: no queremos esa movilización, y cuando ve que no puede detenerla, se pone al frente para contenerla. Y eso posibilita que el partido quede íntegro por la propia tradición clandestina que arrastra, y prácticamente en el lapso de un mes, aún con sus dirigentes perseguidos, puede actuar. Pero la importancia de la jornada de julio, que se producen siempre en todo proceso revolucionario o en casi todos los procesos revolucionarios, porque es interesante esto. Las masas revolucionan en febrero, ponen un gobierno provisional en el cual confían.
Ese gobierno provisional le dice: yo te voy a dar la tierra, yo voy a consumar la paz, yo te voy a dar las libertades, déjame que te organice una constituyente para que hagamos las cosas con todo rigor. Las masas confían en ese gobierno provisional. Cuando las masas, y esto pasa en otros procesos también, se desaniman y se frustran porque ven que ese gobierno provisional no cumple con la expectativa que tenían en ella, salen a la calle. Y salen a la calle armadas porque además hay milicias populares armadas en Rusia. Miren, en esa enorme revolución soviética que fue la Revolución Alemana de 1918, que se inicia en noviembre de 1918, y que depone al rey, y entonces dice: acá tenemos la democracia como punto de unión de los trabajadores justamente para contenerlos e impedir su desenvolvimiento revolucionario, se producen unas clásicas jornadas de julio. Las masas salen a la calle desencantadas por el gobierno alemán y son aplastadas por la reacción organizada por los propios socialdemócratas en el gobierno, pero no hay ningún partido que pueda contener a ese proceso como lo contuvo el partido bolchevique. Y Trotsky va a decir: tuvieron sus jornadas de julio y no las pudieron detener. Eso es un partido. Ese es un partido. Digamos, este tema táctico-político, viene el golpe de Kornilov, como si dijéramos el golpe de Pinochet. Colocamos el fusil en el hombro de Kerensky. Derrotamos a Kornilov y al mismo tiempo socavamos a Kerensky. Esto es un problema también de estrategia, de arte y de tácticas revolucionarias. Y entonces, de alguna manera, vamos a asistir a un proceso donde en un lapso relativamente corto, 7 meses, tenemos a esta Rusia de las libertades y de las reivindicaciones sociales. En este punto, yo creo que nosotros nos tenemos que detener un minuto, y con esto vamos a ir cerrando con 2 o 3 conceptos más, en un momento que es el siguiente. Esta revolución rusa se burocratizó. Esta revolución rusa produjo los procesos de Moscú, produjo la colectivización forzosa de los campesinos, produjo el sacrificio de enormes revoluciones como la Revolución China del 27, el sacrificio de la Revolución Europea posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ustedes no se olviden que en Italia, en Francia y en Grecia, la rebelión de los milicianos, de los partisanos, de los maquis, dominaba el escenario político. Y el desarme hecho por los gobiernos del Frente Popular fue pactado por la burocracia estalinista junto con Churchill y junto con los mandantes de los gobiernos imperialistas. Ustedes esto lo han visto de una manera dramática reflejada en películas. Hay una película famosa, Novecento, donde pasan los camiones del Frente Popular tomando las armas de los milicianos. Sacrificaron la revolución europea después de la Segunda Guerra. Es cuando Maurice Thoré, del Partido Comunista Francés, dice: no siempre es revolucionario continuar una huelga. Es el aislamiento de Vietnam. Entonces digo, ¿cómo explicamos este accidente histórico? Porque lo llamamos un accidente histórico, no es, y esto es uno de los grandes debates historiográficos, no es la inevitabilidad de la burocratización, no, es un proceso concreto.
Porque hay 4 años de guerra civil en Rusia, muere gran parte de la vanguardia obrera que había consumado la Revolución de Octubre. Porque hay un cerco diplomático, político, militar. Porque no progresa la revolución mundial en estos escenarios que le comento sobre la base de este balance y de los límites que tiene una acción de partido. Porque hay una capa enriquecida en el campo que constituye una base social para el proceso de burocratización, y porque hay dentro del partido bolchevique las mismas corrientes que antes se expresaron en un sentido retardario respecto a la revolución, que van a asumir el planteo del socialismo en un solo país. Algo que es absolutamente inviable por naturaleza. El socialismo no puede existir en los márgenes de un solo país. Hay un ejemplo maravilloso de Trotsky en uno de los prólogos a una de sus obras, que dice lo siguiente: más peligroso para la existencia del Estado obrero soviético es el tractor norteamericano producido con una productividad superior a la rusa en la frontera que un ejército que quiere invadir. Es más peligroso el tractor que el ejército que nos puede invadir. Ese es el planteo acuciante del desarrollo de la Revolución Mundial. ¿Dónde están los reservorios de la tecnología, de la investigación y el desarrollo? En los países imperialistas. Solamente, dice Lenin en un momento, solo la posibilidad de la revolución en Alemania significa un vuelco prácticamente inquebrantable de la Revolución Mundial. Porque estaría desenvolviéndose una corriente inmensa de producción en función, digamos, de todo lo que significa. Y Lenin dice, si Alemania hiciera la revolución, nosotros volveríamos a ser un país atrasado. Porque el país que ha consumado la revolución, en un país donde el desarrollo de la fuerza productiva bajo el capitalismo se ha desenvuelto a este nivel, significa un horizonte absolutamente venturoso para la revolución socialista. Ustedes van a encontrar en este punto que hasta cierto punto estamos defendiendo algo que es una originalidad histórica. Hoffman piensa, este mismo que tocamos en el tema de la Tercera Internacional, que la Revolución Soviética no tiene posibilidad de desenvolverse. Porque finalmente las clases obreras de Europa Occidental han constituido una malla de contención. Ven, él lo asigna un papel al partido y al desenvolvimiento de esa organización. Pero dentro de las filas de la izquierda se ha producido una gran transmutación. El eurocomunismo fue el que planteó en su momento octubre terminó y emprendió el camino de lo que significó la constitución de los partidos comunistas autónomos. Ahora, antes de eso se había producido un fenómeno en el cual los historiadores no se han detenido lo suficiente. Hay una imagen que, digamos, a mí en particular me significó una gran conmoción, había hace muchos años, que es en Budapest, obreros metalúrgicos contentos, alegres, que han tirado abajo la estatua de Stalin. Son obreros que han constituido consejos obreros para reconstituir la democracia soviética en Hungría. 1956. El Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional de aquel entonces no apoyó la rebelión obrera en Hungría, en nombre de su pacto y su expectativa en el desenvolvimiento de una alianza bajo la dirección de la burocracia staliniana y en función de la previsión que tenían de la supuesta inminente Tercera Guerra Mundial. El eurocomunismo retira la consigna de dictadura del proletariado de su programa, siendo que los hechos habían abandonado hace mucho tiempo antes. Stalin disuelve
el Comintern, la Tercera Internacional, en 1943, como un signo a las potencias aliadas de que la Revolución Rusa nunca se va a tratar de exportar. Y este abandono de la dictadura del proletariado se consuma en este mismo secretariado unificado, que va a abandonar este programa de la dictadura del proletariado y va a constituir lo que ellos llaman la nueva política anticapitalista. Uno puede estar de acuerdo con las políticas anticapitalistas, pero nadie puede ignorar la regresión histórica que significa pasar del socialismo revolucionario al anticapitalismo. Es decir, en este punto, la caída del muro de Berlín oprimió la cabeza de muchos de los elementos de izquierda o progresistas que en ese aspecto hicieron lo que muchos hacen, que es tirar al nene con el agua adentro. Y finalmente, 100 años después, cuando cayó el muro de Berlín, se nos dijo que era el fin de la historia y que prácticamente asistíamos con el fenómeno de la globalización a la posibilidad histórica de que los monopolios y los estados que estaban representados en estos monopolios llegaran a una connivencia, a un reparto del mercado mundial y hasta a la desaparición de las guerras. El balance está a la luz de quien lo quiera ver. Y en este punto, digamos, partía de una premisa falsa, porque la idea de que los monopolios y los estados son equiparables es falsa. Cualquier acuerdo entre Argentina y Estados Unidos tendrá a la Argentina como país oprimido y a Estados Unidos como país opresor, por lo que significa un nivel de desenvolvimiento histórico, político, económico y social. Entonces estamos asistiendo a un periodo de barbarización del capital, de bancarrota capitalista, que ha agravado todas las condiciones de 100 años atrás, y la burguesía en sus elementos más pensantes lo sabe. Por eso fíjense en una editorial que sacó The Economist hace 3 meses. ¿Cuál es el título? Las similitudes del mundo que produjo la Revolución Rusa son demasiado grandes como para sentirse cómodos. ¿Ya no? Las similitudes del mundo que produjo la Revolución Rusa son demasiado grandes como para sentirse cómodos. Y dice que el periodo de relaciones sociales y políticas equilibradas que tuvimos después del fin de la Segunda Guerra ha culminado. Y entonces dice, ojo, advirtamos que estamos en un periodo donde pueden volver los bolsheviks. Bolsheviks es el apócope de una frase inglesa que trata de unir bolcheviques con radicalizados. No los radicalizados de la Unión Cívica Radical, radicalizados, en el sentido de los viejos jacobinos. Pero dice una cosa muy sugestiva. Pero ante esta eventual emergencia, para los liberales y para la burguesía, más vale un Trump que nuevos Lenin. The Economist, el semanario más importante del capital financiero. Entonces, en ese punto, estamos en el fin del principio. El movimiento obrero ha conocido periodos en los cuales la causa del socialismo revolucionario pareció inmensamente aplastada. En Europa Occidental, en el periodo previo a la Primera Guerra, los estados que iban a ir a la guerra armaron procesos de cooptación muy agudos de la clase obrera y del campesinado combativo. Tan fuerte fue esta cooptación que le dieron la tierra a los irlandeses antes del 14. Que el obrero inglés escuchó hablar de jubilación y de protección contra los accidentes de trabajo, como el obrero alemán, como el obrero francés. Trataron de cooptar
a una inmensa malla de trabajadores para anestesiar lo que era el ingreso a la guerra y la posibilidad de que estos trabajadores le dieran la espalda a la empresa criminal imperialista. La Revolución Rusa se produjo después de este proceso de captación, de confusión. Entonces nosotros estamos en un nuevo principio y un nuevo comienzo que en nuestro país tiene la expresión de estas luchas antiburocráticas en medio de golpes enormes al movimiento obrero y que en ese punto está planteando de que esta tarea de reconstruir la tradición revolucionaria tiene también una aplicación práctica que es el objetivo de la transformación social en nuestro propio país. Y ahora hablan ustedes.